noches, ¿me escuchan? Sí, bueno, sí, ahí ya me miro. Es que no puedo subir más la pantalla porque en el sí, sí, lo escuchamos. Sí, doctor, buenas noches, lo escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya saben que si se va el video, pues ahí me conecto. No sé si esté la maestra conmigo para empezar a grabar. ¿La maestra Lupita? Ya casi ya es hora. Entonces, no sé si yo tenga que grabar la sesión, porque la vez pasada la grabaron. Ok, no, no, yo no puedo grabar. Pues bueno, la doctora Lupita, por lo regular, maestra. Si se alcanza a ver sí, la graban, ¿verdad? Sí, doctor. La doctora Lupita. Sí la graba, ¿verdad? Sí. Eso creo que ya está, porque aquí yo no puedo grabar. Pues bueno, buenas noches, vamos a empezar, a ver si concluimos antes de las 10, o perdón, a las 10 en punto. La vez pasada sí nos extendimos un poquito más, pero creo que estuvo amena la participen todos también, no nada más Trero. Muy buenas noches. Al parecer ahí tengo inestable un poquito la conexión, pero ya saben, si falla Lolo me reconecto. ¿Sale? Bueno, voy a dejar de grabar un poquito el video para efecto de no distraerlos tanto. Y pues vamos a comenzar con esta segunda sesión. Evaluación de políticas educativas del doctorado en educación. Mi nombre es Rogelio Avilés Urquiza. Pues antes de comenzar con el tema, no sé si han tenido algunas complicaciones. Tuve ahí un estudiante que me mandó un mensaje que no comprendía muy bien las instrucciones. Yo tampoco comprendí a qué se refería. No sé si nos esté siguiendo ahorita su compañera. No tengo ahorita el dato, tendría que meterme a la plataforma. Pero si me dicen que no hay dudas, pues seguimos adelante. Todos ya saben que está el mensaje a través de plataforma y yo les contesto. Tuve ahorita unas complicaciones de salud, no he podido meterme a calificar cabalmente sus actividades. No se me desespere. Comenzaré en cuanto ya esté más estable. Ahí tuve una infección estomacal. No tengan cuidado del pollo que comen, no de la comida, porque está ahorita muy fuerte las infecciones. Tuve temperatura y apenas ahorita voy recuperándome. Qué bueno que me dio esta oportunidad para poder estar compartiendo con ustedes. No estoy al 100%, yo creo que un 90, un 80% en mis capacidades físicas, pero pues aquí estamos al pendiente, ¿sale? Muchas gracias. Te comento, ¿tienen alguna duda, algún comentario con respecto a su desarrollo de sus actividades? Sí, doctor. Buenas noches, soy la maestra Mónica para servirle. Buenas noches. Yo tengo una duda. Buenas noches. Yo tengo una duda, doctor, en que efectivamente, bueno, por un lado en las calificaciones ya lo comentó usted, pero por el otro, yo realicé el cuestionario porque decía en la página que teníamos hasta el día 25, o sea, el día domingo. Entonces, bueno, los cuestionarios me imagino entonces que se va a realizar dentro de la primera sesión. Yo ya lo realicé, no tuve ningún problema, pero esa era nada más mi inquietud. Muchas gracias, doctor. Nunca, prepa. Es que si te van a pedir el certificado de la Sí, gracias. No, me dijeron que no. Sí, está muy bien que lo hayas realizado en ese tiempo. Está designada ya las fechas. Era para ese día. Estuvo excelente, sin problema. Ok, doctor, gracias. Sí, gracias. ¿Nos pueden apoyar con los audios? Para las personas que no estén participando, les agradecería mucho que pusieran su audio en mudo. ¿Del 2016? ¿Todavía? Para que podamos trabajar. Entonces,
entonces preparé. Gracias. Bueno, pues estamos en la segunda sesión. Les vuelvo a leer o les leo otra vez el objetivo general. El estudiante diagnosticará los resultados educativos que se estén obteniendo en una institución educativa y con ellos construirá un plan estratégico apegado a los lineamientos que marcan las políticas educativas según sea el caso. Resalten esto de las políticas educativas, que es pues nuestro tema principal. El objetivo específico, política educativa y educación superior. Hay que identificar las instancias evaluadoras para el nivel superior de educación. Reflexiones sobre la universidad. Yo me voy a abocar un poquito más sobre las reflexiones de la universidad o sobre la universidad, poniendo un poquito de antecedentes sobre estos aspectos y sobre todo que este 15 de mayo hubo una reforma que nos habla de la educación superior ya como obligatoria y el Estado planteará los fines de esta. Se deja sin efecto varias instituciones, varios organismos, varias leyes, varias normas. Entonces, pues estamos en una situación de vacatio legis, ¿no? De vacaciones de la ley, así le llamamos nosotros en el mundo jurídico, la vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis? Pues en cuanto se da la publicación de las normas pertinentes, la creación de ciertos organismos y comienza a tener vigencia las normas pertinentes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una reflexión sobre estos aspectos para que les pueda apoyar este tipo de cuestionamientos, este tipo de puntos que vamos a tratar, pues en el desarrollo de sus actividades. Bueno, para empezar, es importante primero comprender lo que es la política pública antes de comprender la política educativa y sobre todo lo que es la política. ¿Alguien me podría decir lo que significa política o cómo podremos comprender este término de política aplicado en una política pública? ¿Sí? ¿Quién? ¿Hay alguien? Bueno, 2 segundos más. 1, 2. Bueno, política es la forma de hacer o realizar algo. ¿Sí me explico? Así hay que comprenderlo aplicado en este sentido, a diferencia de lo que es la polis, que es ciudad, y que se refiere a la ciencia política. La ciencia política ya es esa materia que se encarga de buscar la forma de llegar al poder y mantenerse en él. Entonces, lo que busca la política realmente es los procedimientos necesarios para conseguir ciertos fines. A eso se refiere la política y en este sentido, ahorita vamos a abordar lo que significa la política pública y qué involucra, ¿no? Entonces, este es el primer cuestionamiento o la primera reflexión. Para comprender la política educativa es necesario saber sobre la política pública. Otro punto, la política pública no debe ser vista como sectorial o fragmentada. Hemos de ver en futuras diapositivas que pues el Estado al querer fragmentar las necesidades básicas de la población o las necesidades de la población, pues la fragmenta para poder abordarla y no ve la injerencia que tiene un sector para con otro. Recordemos que vivimos en un sistema y en un sistema todo tiene injerencia. Esa es la teoría de sistemas, ¿no? En la teoría de sistemas, todos los elementos funcionan para lograr un fin, es decir, para realizar una función, como el mecanismo de un reloj. El reloj tiene distintos elementos. ¿Para qué sirve un reloj? ¿Quién me puede decir cuál es la función que hace un reloj? A ver si es cierto que son tan buenos. Mande. No le escuché, Mónica, parece que
ser que habló, pero no tiene el sonido. Sí, pues mide el tiempo, ¿no? O sea, el reloj es un tiempo, un tiempo determinado para realizar algunas situaciones y acercarnos al reloj, pero yo aquí lo que usted decía respecto a saber lo que es la política educativa sobre la política pública, tiene mucho que ver porque, bueno, ahora que tomamos el curso sobre la nueva escuela mexicana y que usted anteriormente mencionó sobre que ya debemos entender que la universidad tiene una obligatoriedad ya aquí en México. Efectivamente, en el artículo 3 constitucional nos hicieron ver y nos enfatizaron que ya los padres de familia tienen la obligación de que los hijos deben de estudiar hasta el nivel universitario. Entonces, dentro de esto que va esta política, bueno, la política emana toda lo que nos va a regir para la política pública y la política en la educación. Entonces, bueno, de aquí lo que usted está diciendo es cierto, pues esa es la cuestión, ¿no? De la relación que existe en nuestra sociedad con la política y saber esa política y definirla. Eso sería Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Nada más que el punto fue nada más, ¿para qué sirve? Perdón, ¿quién me está hablando? La pregunta era muy clara, ¿no? Para efecto de comprender el sistema. ¿Cuál es la función que realiza un reloj? Me comenta Mónica que el tiempo. ¿Están ustedes de acuerdo que un reloj funciona bien solo porque da el tiempo? ¿O hay que agregarle un poquito más a eso? Yo quiero agregar algo. Perdón, ¿quién me habla? Gilberto Peralta. Adelante. Sí, el reloj es un instrumento que mide el tiempo precisamente. O sea, nosotros extendemos nuestras capacidades a través de los instrumentos que utilizamos, y para medir el tiempo, pues utilizamos un reloj. Sí. Y no necesita, ¿qué hacen si su reloj se atrasa? Pues se ajusta, se maneja precisamente para seguir dividiendo el tiempo en fracciones exactas. ¿No? ¿Qué dice cosa? ¿No? Entonces, eso nos da una visión. Yo hice mi tesis doctoral con base en teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann. Entonces, Niklas Luhmann, cuando va a dar su proyecto de investigación ante una universidad donde él quería trabajar como investigador, le preguntan cuál va a ser su proyecto de investigación. Dice, va a tardar pues toda la vida, ¿no? Dice 30 años. ¿Qué significó? Que ustedes pueden buscar a Niklas Luhmann y pueden encontrar la teoría de sistemas sociales en toda la sociedad, pero primero establece la teoría de sistemas sociales basada en una teoría general de sistemas y empieza a desarrollar toda esta teoría, donde se debe buscar para qué quieres echar a funcionar un sistema. ¿Qué es la función que va a realizar? Y si tú no, pues lo vas a querer utilizar para X, Y o Z, y a lo mejor no te va a servir. ¿Sí me explico? Entonces, primer punto, hay que comprender que aquí hay un sistema, y es un sistema social. Y es un sistema, como aquí lo vemos en el tercer punto, donde vincula al Estado y la sociedad en general. El Estado, viendo como este elemento que se conforma por territorio, población, gobierno, sistema de leyes y soberanía, donde el gobierno es el que organiza todos esos elementos, pero quien le da el poder es la población misma, ¿no? Donde los entes que intervienen como gobierno a veces se olvidan que también son parte de la sociedad. Es ese clásico funcionario que
o servidor público que se cree intocable y está detrás de un escritorio queriendo someter y manipular a la sociedad cuando él es misma parte de la sociedad. ¿Me expliqué? Entonces, bueno, ese es un primer punto que debemos comprender para hacer una política pública. Pues bueno, hay esa interacción entre el Estado y la sociedad misma. Y el Estado tiene fines. ¿Cuáles ustedes creerían que son los fines del Estado en términos generales? ¿Quién me puede decir? En términos muy generales, el Estado, este es su fin, su primero y único fin, este es el fin del Estado, o función. El bien común, el reglamentar y normalizar el bien común. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias. ¿Quién me habló? Conservar el Estado de Derecho. Silvia, doctor Silvia Ramírez de la Vega. Muchas gracias, Silvia. Conservar el Estado de Derecho. ¿Quién más? Buenas noches, Ana Karen Jardón. Garantizar el bienestar de los ciudadanos. Garantizar el bienestar de los ciudadanos. ¿Alguien más? Bueno, ahora les voy a decir. Doctor, el Estado se crea para otorgar servicios públicos. Okay. Nada más. Que ya necesite de normas para poder incluso hasta someter voluntades de los ciudadanos, es otra situación. Pero el Estado surge para otorgar servicios públicos. Y bien lo decían, los servicios públicos son para que mejore la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? No para garantizar el Estado de Derecho, que eso es después. ¿Sí me expliqué? Primero es que nos otorguen servicios públicos y otra vez la cantaleta, ¿no? Volvemos a los derechos humanos, donde nos dan una carta de cuáles serían mis derechos que debo gozar, ¿no? Como ciudadano. Entonces, esa es la relación que existe entre Estado y sociedad y los fines o la función que debe cumplir el Estado siendo un sistema. ¿Cómo el Estado se da cuenta de las necesidades que tiene la población? Pues empieza creando lo que es la opinión pública adecuada. En general, pues una política pública que genera consenso. ¿Sí me explicó? Genera consenso, que genera una opinión pública favorable, y pues la que genera disenso también pues hace lo contrario, pues para no fomentar este tipo de propuestas. ¿Me explico? Oiga, doctor. Y pues bueno, sí, bueno, le escucho. Habla Reinaldo Vélez. ¿No Hola, será Reinaldo. Que primero es una toma de conciencia de la inconformidad o respecto a los síntomas de un problema social los que constituyen el punto de partida? Sí, y cómo se da cuenta el Estado de eso, pues bueno, va viendo qué está pensando, opinando el sector, ¿no? Sí, digo, está bien, así es. Y por eso es importante la opinión pública. Si nosotros no queremos como maestros que se dé la reforma educativa que propuso Peña Nieto, ¿qué vamos a hacer? Pues nos manifestamos, ¿no? ¿Y qué prometió el presidente en turno? Pues que iba a quitar la reforma educativa, que ustedes deben estar conscientes que no fue una reforma educativa, que fue una reforma administrativa, que no otorgó ningún beneficio al desarrollo de lo que estamos aprendiendo dentro del sistema educativo, y tampoco, bueno, fue un desarrollo en cuanto a la administración, porque pues hubo descontento. Sí me expliqué en este punto de reflexión. Digo, aquí estamos para promovernos, para empezar a detonar ideas. Los doctores debemos detonar ideas basando pues en todo lo que hay de
de textos. No sé si quede claro para poder pasar a la siguiente diapositiva. Me queda una pequeña duda, doctor. Entonces, el ayuntamiento, los ayuntamientos que se dedican a recaudar toda la situación de usos específicos, de giros, donde también hacen esa situación de impuestos y obviamente que son denotados porque el gobierno pues tiene que pedir cuentas a esos ayuntamientos. Entonces aquí esa política es también para que a la misma sociedad también les afecte con una carga de impuestos para un negocio, para un local, porque yo tengo entendido que el gobierno nos debe de ayudar también para tener luz, para tener guarniciones, para tener banquetas, y entonces aquí esa conciencia que, bueno, independientemente de la política, también nos está quitando, aparte de una reforma que fue educativa, también es una cuestión de gasto público, de gasto hacia nosotros, de impuestos. O sea, aquí lleva, como usted dice, si no está contenta la sociedad, pues se les va encima tanto al gobierno como a los ayuntamientos, que son impuestos por el mismo gobernador. Esa inquietud me queda a mí en este vincular también la parte de los honorables ayuntamientos que también participan ante el gobierno, ante la sociedad, ante las reformas. ¿Doctor? ¿Hola? Sí, maestra Moni, le escuchamos bien. Es que la intervención viene así como que en Hacienda y que ahora también aparte de una reforma nos pegó a todos en México y por ejemplo aquí en Toluca, en el Estado de México, Hacienda también intervino con estos gastos que nos están cobrando impuestos y sobre impuestos. Si trabajamos en 2 escuelas, también viene más información, aparte de que algunos fueron despedidos con esta reforma educativa que usted menciona. También a muchos de nosotros Hacienda intervino para hacer cobros y a veces fueron unos cobros excesivos, aparte del producto por el trabajo que nos cobran en nuestros pagos quincenales. También hubo esa situación con esa reforma donde intervino también Hacienda. Entonces aquí a la sociedad pues sí nos ha afectado todo este tipo de cambios. Gracias. Gracias, maestra Moni. Doctor Rogelio, creo que falló tantito su internet. Esperemos tantito que se vuelva a conectar, por favor. Sí, doctora Lupita, gracias. Gracias. ¿Ya me escuchan? Sí, perdón. Sí, doctor. Me quité de lugar porque acá está fallando mucho el internet, llovió y hasta se fue el internet, pero ya me cambié de lugar, espero que ya no falle. A ver, doctor, metiendo ruido a lo de las políticas públicas y los partidos, yo creo que las políticas públicas son sustanciales o como elemento de trueque en la competencia electoral. Y ningún partido se aleja de la visión corporativista porque las políticas públicas protegen los intereses de grupos organizados o de la gente que coincide
en alguna situación o problema o inconformidad, ¿verdad? Y que de esta forma se genera del partido político relaciones de clientelismo, sea el partido que sea, y que de las políticas, sea educativa o no, algunas coinciden con ese clientelismo y otras no coinciden porque no está el partido o la persona líder para proteger este grupo, ¿no? Si entráramos en análisis, pues el actual gobierno está generando esa parte también, ¿no? Adelante, doctor. Que está hablando. Sí, muchas gracias. Es cierto, ya se utiliza. Alguien preguntó. ¿Alguien pueden desconectar el... Están hablando por ahí algunos más. Micrófono. Pero no puede pagar, ¿no? No lo he intentado. O quien nos está coordinando aquí, por favor, les puede poner mudo a los demás estudiantes. Ahí está. Creo que ya. Muchas gracias. Sí, pues cada política pública se va adaptando al partido que va llegando, primero como una oferta para llegar a las elecciones. Por eso se hablaba de la ciencia política, es cómo voy a llegar al gobierno y cómo me voy a mantener en él. No obstante, pues a través de nosotros que estamos estudiando un poquito más, pues debemos influir en las personas que, como educadores que somos, no se dejen llevar por políticas baratas. ¿Sí me explicó? Que políticas que no se puedan realmente consolidar por esas ofertas que bien lo comentas. Entonces, pues, es importante que desarrollemos el criterio y los ayudemos a desarrollar a nuestros estudiantes ese criterio de que el primer fin que tiene el Estado es otorgarnos servicios y no como una oferta de a ver, mira, yo te voy a dar esto, no. Me das todo esto que ya está por derecho y aparte dime qué más vas a ofrecer, porque eso no es una cuestión de ver si te la dan o no, es obligatorio. Por eso en diapositivas adelante vamos a ver esta educación que dijimos que se requiere, de ver qué le debemos exigir al Estado y nosotros mismos qué nos debemos exigir. Pero pues aquí quisiera o quiero resaltar que necesita el Estado darle a la sociedad, ¿qué? Servicios públicos. ¿A través de qué? De políticas públicas y posteriormente, dentro de esas políticas públicas, vamos a entrar a lo que es la política educativa. ¿Y qué necesita dar el Estado? Pues bueno, hace ese consenso, hace ese estudio de ver cuál sería la opinión pública que está prevaleciendo y pues eso es lo que el Estado da como un paliativo, haciendo de lado lo que realmente debe dar. No sé si me expliqué. ¿Qué quiere decir? El Estado debe dar servicios públicos, sobre todo los derechos humanos. Pero a través de la opinión pública los hace a un lado y solo da lo que en la opinión pública se está solicitando. Por ejemplo, el Estado empieza a dar noticias sobre, no, haya una alta delincuencia, empieza a dar ruedas de prensa, a contratar noticiarios para efecto de que digan que hay mucha inseguridad en el país. Entonces, empieza ahí a influir en la sociedad y empieza la sociedad a decir, necesitamos seguridad pública. Y entonces el Estado empieza a gastar en seguridad pública y deja de lado todos los demás elementos que debe ofrecer. No sé si me expliqué. Les recomiendo, les sugiero que lean las 10 estrategias de Noam Chomsky. Hay un video ahí que dura 11 minutos que resume estas posturas, las 10 estrategias de la manipulación mediática
de Noam Chomsky. Ahí vemos cómo el sistema empieza a crear, o mejor dicho, el Estado empieza a crear una opinión pública y empieza a influir en la población, sobre todo en la más ignorante, si pudiésemos decirlo, para poder manipularla. A esto me refiero, no sé si quedó claro para pasar a la siguiente diapositiva. Sí, doctor. Yo creo que entrando en materia educativa, con Andrés Oppenheimer, lo de Basta de Historias, a mí en lo personal me conmovió, me sacudió, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la reforma de 2017 con Peña Nieto, empezaron con lo más vulnerable, atacando a los maestros cuando él traía una bronca con Bester. En 2013, ¿no? En 2013 inicia, pero la editan hasta 2017, ¿no? Es decir, hay que estar en educación y vivir lo que en educación se vive, ¿no? Como ahorita, la reforma no tiene nada, estamos llevando la reforma 2011 y 2017, todavía no tiene nada, llegan sin proyecto los gobiernos. Así es. ¿No? Entonces, esa parte, el que inicias con algo, por ejemplo, Andrés Manuel inicia con lo que los maestros les estaba pegando, lo de Peña Nieto. Como maestro no nos quejábamos dar calidad, sino empezó a golpear a los maestros por golpear al Bester, ¿no? Cuando el Bester no son los maestros. Entonces ahí la equivocación fue total, de manera que fue efímera la vida del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que algunas bondades debía tener, ¿no? Y que ahora, con lo que Oppenheimer también en su lectura nos abre el intelecto, yo creo que como mexicanos deberíamos estar muy conscientes hacia dónde transitamos y las nuevas generaciones que transitan a nuestras escuelas, hacia dónde las orientamos. La reflexión es muy profunda y que nos debe también como que conmover, y va lo moral y lo ético de la profesión. Muchas gracias, Ignacio, ¿verdad? Reinaldo Gil, Leoncio Reinaldo Gil Vélez. Me tienen Reinaldo, muchas gracias. Sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Carolina Pérez, a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, nada más mi comentario va en lo siguiente. Entonces entiendo que si la función de las políticas públicas es atender a la sociedad, establecer servicios o brindar servicios a la sociedad, entonces las políticas públicas, afectan no solamente a al sector educativo, sino que afectan a todos los sectores de la producción. Así es, porque por eso hablábamos de un sistema, no solo que sea fragmentado. ¿Sí me explicó? Ok. Bueno, ya voy entendiendo. No estaba muy adentrada en cuestión de la política, pero creo que con esto le voy entendiendo un poquito, doctor. Muchas gracias. Sí, es que, a ver si está correcto, ahí les puse Noam Chomsky o Chomsky. Noam Chomsky. ¿Sí, doctor? Ahí en los mensajes que estamos poniendo en el chat. Es importante que se vea como sistema y que es interrelacionado. Por eso les ponía ese ejemplo del reloj, ¿no? ¿Qué función realiza? Bueno, la función es dar la hora exacta, no nada más la hora exacta, porque si ya no te da la hora exacta, pues ya no sirve el reloj y hay que mandarlo a componer, y existen engranes, existen manecillas, existen numeritos, no sé, tantas cosas que puede tener un reloj, ¿no? Y por lo tanto, de ahí el concepto de sinergia que viene en las lecturas, ¿verdad? Así es, entonces... En donde todo tiene que estar equilibrado. No tanto equilibrado, debe haber una función específica para cada cosa. Okay. Así yo lo vería. Muchas gracias, doctor. Para que echen a andar el sistema, debe saber primero qué se quiere, qué función quiere. No, es que quiero, no sé nadar, quiero entrar a nadar.
Ah, bueno, pues nada más vas a aprender a nadar de perrito. O quieres aprender a nadar de los 4 estilos que existen. O quieres competir, ¿sí me explico? O solo quieres, esa es la función que debemos nosotros buscar en primer lugar, ¿no? Entonces, la política pública media la relación entre los gobernantes y los gobernados, hay esa interrelación, pero que sin olvidar que los gobernantes también son gobernados, o sea, no dejan de ser gobernados. También las relaciones, regula también las relaciones entre los gobernados o sociedad civil en sus pugnas, tensiones y acuerdos por hacerse al control del aparato de Estado y ejercer actos de gobierno. ¿Sí? Bueno, hay oportunidad para todos, debe existir esa congruencia, ¿no? Esa es la política pública. Media la relación entre gobernantes y gobernados, aplica modelos, aplica sistemas, estrategias para poder conseguir los fines. Entonces aquí hablamos de 2 aspectos importantes. Busca la equidad. ¿Qué es la equidad para cada uno de ustedes o para los que desean participar? ¿Qué es la equidad? Yo les voy a dar el aspecto jurídico. ¿Qué es la equidad? La equidad sería el tener un estado de equilibrio e igualdad para hombre, mujer o algún grupo, pero además me gustaría retomar un poquito esta parte donde comentaba en su diapositiva anterior, que decía, se pide la voz del pueblo para poder entonces tomar en cuenta las políticas. Yo creo que los gobiernos, así como decía el compañero Reinaldo, se han dedicado a traer lo que a su conveniencia socioeconómica, política global ha funcionado, porque parece que nuestros modelos educativos han sido basados en las propuestas, los comentarios o los indicadores de la OCDE, más allá de ver la cultura, el estatus que guarda nuestra gente. Entonces, ahí debía de tener equidad y creo que la educación no la ha tenido. Ese es mi punto de vista. Gracias. Okay, gracias. Buenas noches, doctor. Citlali Cristén de Veracruz. Yo creo que hablando de equidad, tendríamos que esperar que el Estado nos proporcione ciertas oportunidades a todos los integrantes de una misma sociedad para que esas oportunidades sean aprovechadas por todos nosotros y regresen a esa misma sociedad para fortalecer a lo que es nuestro país, ¿no? ¿De eso se refiere? Porque, bueno, estamos hablando de que la sociedad estamos integrados es por todos, no estamos hablando ni de culturas ni etnias, sino que estamos hablando de derechos, los derechos que tenemos todos como mexicanos. Ok. ¿Alguien más? ¿Una aportación más? Y ya les digo mi punto de vista. Doctor, se trata del derecho, ¿no? Del derecho de los humanos. Y hablando de educación, no puede haber escuelas de primera, de segunda y de tercera, porque entonces no estamos hablando de equidad. Y esto que venimos arrastrando ya tiene años, donde los maestros... Les pido, perdón, que pongan mudo a sus micrófonos porque no alcanzo a escuchar bien a su compañero. Ya, le escucho. Sí, decía, doctor, que la equidad atiende el derecho de los humanos para todos, la igualdad. No puede haber escuelas de tercera, de segunda, de primera, si queremos equidad, ni tampoco podríamos hablar de dar calidad en las escuelas cuando realmente no llegan los recursos para generar equidad desde la propia infraestructura. Esa parte... Y aparte porque estamos en un sistema, acuérdense, se supone que está un sistema ya evaluado, ya considerado, ¿por qué tendría que haber eso que tú comentas, no? Esas diferencias. Porque no hay mucho caso ni de las recomendaciones de la propia OCDE, ni de implementar la política que ejerce cada gobierno en su sexenio. Claro. Es un cumplimiento, pues valga la expresión, ¿no?
porque aquí lo que a mí me duele, doctor, del sistema, es que ponen como el punto negro en el arroz a los maestros. Cuando nosotros somos empleados, hacemos lo máximo posible, pero vemos las diferencias que existen en la infraestructura, en mobiliario, en equipo, y que no hay ni siquiera capacitación para los maestros, ¿no? Cuando leemos de cómo le hace China, Singapur, Finlandia, etcétera, pues realmente nos conmueve y tenemos el ánimo de salir adelante. Pero nosotros no dictamos la política pública, no la generamos ni la implementamos. Y que los evaluadores, los investigadores y desarrollo educativo tampoco han investigado la parte de implementarla. Hace un rato yo hacía un ejercicio al respecto, mire, doctor, de las reformas que en lo personal yo he vivido. En algunas capacitaron, en otras un taller hubo, en la de Peña Nieto no hubo nada y ahora no hay nada, puros videos. Bueno, no hay nada porque todavía no se implementa, pero ya leyeron el acuerdo de las reformas. Señala que va a haber capacitación para los docentes y será gratuita. A ver, doctor, hablamos de una nueva escuela mexicana. Eso habla. Hecho, perdón, hay que tener fe, como dicen, tened fe y moveréis las montañas. No, a ver, de fe, pues nosotros siempre haremos lo propio, ¿no? Estamos habituados a que reformas van, reformas vienen, estamos a la expectativa a ver si realmente se cumple, ¿no? Pero si mandan lo de la nueva escuela mexicana, pues un video es tu capacitación y eso es todo. Y entonces al rato nos van a decir, pues ya les mandamos el video, ya leyeron la nueva escuela. Porque han mandado, yo le quiero decir que han mandado muchos documentos, pero no hay capacitación alguna al respecto. Y ahí es donde la implementación de la política falla. Perdón que te interrumpa. Yo también quisiera interrumpir al maestro Reinaldo, porque es que en esto, bueno, yo también tengo conocimiento de que sí hubo cursos a nivel nacional en Acapulco, en otros estados de la República, fueron invitados varios maestros y sí se les invitó a cursos desde jefes de enseñanza, directores, docentes, y sí estuvieron en la República Mexicana dando cursos, que de hecho yo también ya leí ese documento que dice el doctor, que sí va a haber cursos en cuanto ya arranque la nueva escuela mexicana. Por el momento tenemos que seguir con la 2011-2017 para primero y segundo año de secundaria, por ejemplo. 2017 para tercer año de secundaria, estamos con la reforma 2011. No sabemos aún qué vaya a pasar con esta situación, pero a partir del siguiente ciclo va a arrancar cursos, pero para todos. De hecho, ya ahorita en línea también se están dando y se están dando en centros de maestros. Perdón, yo nada más quería participar con esto. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Digo, el foro está abierto. Nada más, como quieren participar todos, también hay que darles la opinión. También quiero comentar que no se trata de ser un ente pasivo, ¿no? De decir, es que ya me implementaron el sistema y pues yo lo único que tengo que hacer es acatarlo. Bueno, aquí se trata de ver cómo yo puedo influir en ese tipo de situaciones, ¿no? Para eso están ustedes aquí en el doctorado, porque somos generadores de conocimiento y debemos influir en las decisiones, ¿no? Ahorita estamos en cambio, y cuando hay cambio hay dolor. Acuérdense de la adolescencia, que estamos creciendo y nos duele todo. Entonces ahorita estamos en desarrollo, y pues lógico, hay cambios que pues no nos duelen, o que estamos ya decepcionados de que promesa por promesa y no se cumple. Pero bueno, seamos positivos y como bien lo comentan, cada uno en sus trincheras, con el conocimiento, con el criterio, con el espíritu que van obteniendo a través de su desarrollo, pues también influyan en este tipo de situaciones, ¿no? Eso es lo importante. Muchas gracias por sus participaciones, estoy leyéndolas.
debemos tener injerencia, ¿no? Todos debemos tener injerencia en esta reforma educativa, ¿no? Ok, entonces les comento respecto a la equidad. Yo sí me gustaría que no se salieran del tema. La situación era la equidad. ¿Qué es la equidad? No es lo mismo que la igualdad en términos jurídicos. La igualdad significa, sí, un trato igual para todos, sin hacer diferencia. Y esto se da, la igualdad nada más se da con los derechos fundamentales, los básicos, los derechos humanos que son para todos. La equidad significa tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes. Yo no puedo tratar a una persona con una capacidad, estos que son de TIC, ¿cómo se les llaman los de trastorno? Son hiperactivos los niños, ahorita se me olvidó el término, no los voy a tratar igual que a los demás estudiantes. Capacidades educativas especiales, doctor. Así es, el TDAH, sí, muy bien. No los voy a tratar igual. No voy a tratar igual a una persona que viene con un dialecto y que no sabe hablar español. ¿De qué se trata? De ir dándoles esas herramientas ahorita con la escuela, con la reforma que hay, que deben tener todos educación. ¿Y por qué hacer diferencias en el aula? Bueno, no vas a hacer diferencias de que estén todos en el aula, pero sí a cada uno les vas a aportar las herramientas de acuerdo a su idiosincrasia. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Eso se refiere a la equidad. Vamos a ver algo más materializado. Ejemplo, en materia fiscal se habla de que todo el mundo debe aportar de forma equitativa y proporcional para el gasto público. ¿A qué se refiere lo equitativo? Que a todos los que venden zapatos se les va a aplicar cierto impuesto. A todos los que vendan carros se les va a aplicar cierto impuesto, pero se va a tratar diferente a los que vendan zapatos nacionales que a los que vendan carros importados. ¿Sí me estoy explicando? Eso es la equidad. Siempre debemos ser equitativos o dar la equidad, en el sentido de que a una mujer yo no le voy a dar el mismo trato que a un hombre en una, no sé, en una carrera de velocidad. ¿Por qué? Pues porque tienen diferentes cualidades, tienen diferentes peculiaridades físicas, incluso, ¿sí me estoy explicando? Pero, ¿qué busca el sistema? Que se equilibren las fuerzas, como ocurrió con la reforma agraria, con la reforma laboral. ¿Qué hacían los patrones en 1906 y 1907, cuando se dio la huelga de Cananea y de Río Blanco? Que a los trabajadores los ponían a trabajar 16, 18 horas, a los niños de menos de 12 años los ponían a trabajar y les pagaban menos que a los grandes, aún trabajando el mismo horario, les pagaban con las tiendas de raya. Porfirio Díaz les daba la protección a los empresarios, los dueños de las fábricas, en lugar de a los trabajadores. Entonces, ¿qué hace la norma? Equilibra dando más derechos al trabajador que al patrón, que el patrón tiene cierto poderío. ¿Sí me estoy explicando en el sentido de la equidad o hay alguna duda? Entonces, igualdad, solo los derechos humanos para todos. Equidad, trato diferente a los diferentes. Para aplicar esta postura de equidad, es importante que ustedes lean, no sé si ya les dije, creo que la sesión pasada, a John Rawls en su teoría de la justicia. Por lo menos léanse un resumen del texto, porque yo me tardé todo un año en leerlo y comprenderlo, para que puedan comprender por qué internacionalmente se están tomando ciertas medidas, y es con base en esa teoría de la justicia de John Rawls, ¿sí? Y se refiere a eso, darle igual número de oportunidades a todos,
darle mayores herramientas a los más desprotegidos, que todos tengan oportunidad de participar en lo que exista, ¿sí me explico? Entre otros categóricos. Bueno, en las políticas públicas hay que ver esta cuestión de equidad y esta cuestión de hegemonía. Entonces ahí ya estamos haciendo la diferencia, ¿no? La hegemonía se define como un ejercicio de la dirección intelectual y moral de unos grupos sociales sobre otros, no porque los grupos sociales sometan a otros más débiles, ¿no? Sino que debe haber un consentimiento, debe haber consenso, ¿sí? Para que sea aceptada toda esta cultura, toda esta ideología de estos grupos hegemónicos, ¿no? Entonces, sigo, se define como un ejercicio de la dirección intelectual y moral de unos grupos sociales sobre otros, cosa que solo se puede lograr mediante el consentimiento y la generación de consensos, llevándola al terreno de la construcción de cultura, y eso implica el reconocimiento de los intereses y necesidades de los otros. Aquí es muy importante, el grupo hegemónico, el que tiene mayor desarrollo en una sociedad, siempre debe ver y reconocer los intereses y necesidades de los otros y su incorporación en las propuestas de dirección del Estado y de construcción de sociedad. Entonces, el Estado identifica estos grupos, hace consensos, pero también estos grupos velan por otros grupos menos poderosos, ¿sí me explico? O ve por las minorías. Eso es un mundo ideal, pero lo tenemos que saber y tenemos que empezar a ver cómo lo materializamos. Y esto se puede ver en el aula. ¿A poco no el aula es como un estado chiquito donde el que gobierna es el maestro? Entonces veamos cómo le implementamos esta cuestión de equidad, identificamos grupos hegemónicos. Aparte del sistema que nos está proponiendo, debes hacer esto, ustedes con qué elementos fortalecen los fines por los cuales se está educando. ¿Puedo seguir? Bueno, espero que ya no haya duda en lo que es equidad y la hegemonía. Entonces aquí, pues bueno, se explica, ¿no? Durante los años 60 y 70 el enfoque conceptual de política pública se basó en la idea de llevar los beneficios del desarrollo al conjunto de la sociedad. Los países de América Latina y el Caribe en vía de desarrollo debían formular sus políticas en el marco de planes nacionales de desarrollo articulados a estrategias trazadas por organismos internacionales, lo que decía su compañero, encargados de financiar y orientar la ayuda a los países subdesarrollados. O sea, estamos, si quieren todavía, con la intervención de la OCDE, supeditados a lo que nos digan otros organismos internacionales, y empiezan con las pruebas PISA, se empieza a hacer trampa y empiezan a inflarse los resultados, ¿no? Se empieza a engañar al sistema para que digan, ay, no, mira, ya nos está yendo bien, ya todos los alumnos pasaron el sistema, ¿no? Pasaron la prueba. Y pues eso no es la idea. Necesitamos un sistema propio. Y pues bueno, con esta reforma, pues ya se están creando, bueno, ya se dice que hay que crear estos organismos, ¿no? Luego el cambio de modelo de acumulación que se produjo durante los años 80 generó nuevos tipos de precariedad e inseguridad social, localizados en una pluralidad de escenarios sociales ocupados por una serie de actores dotados de intereses específicos. Completaban este cuadro de actores sociales, los informales y los excluidos. Bueno, aquí se determina, ya no se duerme Mónica, la estamos viendo aquí ya se anda. ¿Qué comentamos? Se hacía la diferencia entre gente informal
que pues bueno, no cumplía con todos los requisitos que se pedían para poder integrarse al mundo laboral, y los excluidos que realmente no se incorporaban a la agenda laboral, y pues porque no tenían herramientas, y bueno, y empieza a crecer mucho el trabajo informal, ¿no? Que serían los excluidos, gente que no tenía las capacidades, y empiezan a desarrollar competencias, ¿no? Las competencias para que puedan integrarse al mundo laboral. ¿Y cuáles competencias, no? Esa es la pregunta. Y ya después, a finales del siglo XX, se orientó a dar prioridad a los más pobres, a sectores vulnerables y excluidos, dando vida a los conceptos de políticas focalizadas, compensatorias, afirmativas o de discriminación positiva, que era lo que nos referíamos de la equidad, ¿no? Dar más herramientas a los más desaventajados, pero bueno, se desprotege lo que ya se había creado, ¿no? Se empieza a focalizar otra vez el esfuerzo, y por focalizar el esfuerzo y taparle el ojo al macho, como se dice vulgarmente, pues se desequilibra todo lo que ya se había logrado en los otros sectores, ¿no? Aquí ven al final, para comprender esta cuestión del siglo XX, la teoría de la justicia, se llama Teoría de la Justicia de John Rawls. Sí, entonces el Estado debe reducir su tamaño y la política pública debe tercerizarse con operadores privados con criterio de equidad, lo que significa cambiar a un modelo de acción por subsidios a la demanda, o lo que es igual a una acción transformista que no resuelve, sino que subsidia a sectores focalizados, y empieza a crecer la educación privada, ¿no? Sobre todo en la educación superior, el Estado no puede dar educación, y pues permite que las escuelas privadas crezcan y crezcan y crezcan, no hay un control de colegiaturas, los docentes no se les paga lo correspondiente, incluso teniendo doctorado, teniendo maestría, teniendo licenciatura, y pues no hay un control. Ustedes lo pueden visualizar claramente. Muchas escuelas privadas empiezan a crecer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Estado no puede dar educación. Esa es la situación real, ¿no? Ok, bueno, aquí estoy viendo sus participaciones. No tiene algún número especial de líneas, 300, ¿cómo le dicen? 300 palabras, creo que son 300 palabras, 200. Buenas noches, doctor. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Yo creo que no es que la creación de las escuelas privadas no es tanto porque el Estado no pueda o no esté dando la educación, solamente que es insuficiente. Porque, bueno, yo soy del estado de Veracruz y en la zona urbana todavía hay escuelas de palitos, escuelas que increíblemente que están rodeadas de urbanismo, de centros comerciales, pues de un nivel, se puede decir alto, todavía existen ese tipo de escuelas. Entonces, bueno, no es tanto, no siento que sea tanto la educación como la infraestructura. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor, Ramón Mares, sus órdenes. Muchas gracias, Ramón. Como comenzó con el tema del reloj y el tema de la dificultad para calificar, entonces siempre es bueno recibir la retroalimentación del maestro en los ejercicios que se nos van proponiendo. Por moción de tiempo precisamente, sugeriría que ojalá en nuestros foros de este tipo se abocaran los primeros minutos precisamente a tomar acuerdos de qué tipo de información o de materiales hemos de compartir, porque finalmente la plataforma va diciendo algunas cosas, hay maestros con bastante
apertura, creatividad, propuesta, etcétera. Por ejemplo, yo he leído ahora los materiales que están proponiéndose para el foro y piden que se haga un aporte de todo el tema de la reforma 2013. Todavía en estas dos sesiones, ni en la pasada ni en esta, aparece el tema del INE. Es decir, no aparece por ningún lado la reforma 2013. Entiendo que ahí voy a buscarla. Entiendo que voy a ir a la web y que voy a buscar esa reforma, eso lo entiendo, pero digo, no aparece como material ahí de fuente bibliográfica para que yo pueda apoyarme en ello. Ciertamente el sílabus sí hace un aporte allí breve de unos 7 renglones sobre el tema del INE, ¿no? Por ejemplo, esa. Luego, algunas otras cosas que van saliendo ahí, que sí sugeriría yo, me favorecería bastante, que pudiésemos como tomar el acuerdo todos para que, como se dice, en el foro nos ayudemos, pero teniendo los mismos recursos disponibles para poder compartirlos, poder ayudarnos y en todo caso pedirle a otros compañeros que están muy adelantados, muy preparados, pues también pedir la ayuda, como sucede con algunos de ellos que son muy generosos y comparten sus conocimientos. Disculpe la interrupción y la propuesta. Y luego ya después de los 15 o 20 minutos que se haya tomado el acuerdo de qué es lo que voy a participar, ahora sí, entrar a todos estos temas tan interesantes que no dejan de ser un enriquecimiento para nuestra formación. Sí, muchas gracias. Con respecto a las dudas, yo les sugiero que me manden mensajitos para aclarar estas dudas, para no perdernos en acuerdos o ver qué es lo que les favorece o qué les pudiese apoyar. Entonces, para cerrar este tema, pues yo estoy aquí al pendiente para que me manden mensaje si tienen alguna propuesta, alguna situación, para yo poder apoyarle. El foro es abierto y pues es importante que le investiguen. Como doctores hay que buscar la información. Hay veces que no hay información diseñada y hay que buscar. ¿Qué les sugiero? Si estamos hablando de la intervención de la OCDE o qué dice sobre la OCDE y el INE, pues primero voy a investigar qué es la OCDE, qué es el INE, posteriormente cómo ha influido la OCDE en México, qué situación tiene en México y luego la del INE, y entonces ahí es como ustedes deben desarrollar ese criterio de los doctores para poder determinar esa situación. Por ejemplo, que aquí me dicen sobre lo que dice la OCDE y el INE, lo que se pone de ejemplo, de Patricia. ¿Hay algún artículo específico para este foro? ¿Cuál foro? ¿Cuántas líneas? Yo no les pongo límite de líneas, Yo ya les dije de 5, 10 líneas, 4 líneas, que plasmen una idea que sea realmente, pues, importante, trascendente, que sea original, que esté documentada, que robustezca el foro. Con eso es suficiente. Yo creo que ahí es muy bueno que yo no les dé una limitación, ¿no? Una segunda pregunta, perdón. Entendí la vez pasada que no era suficiente que yo retroalimente a un compañero o a 2 compañeros. ¿Entendí eso o sí hay que hacer? Es correcto. Si ya está en el foro, parece ser que no se presentó en la primera sesión, ¿la escuchó repetición? No, sí estuve en el foro, pero no me quedó muy claro si era de poder enriquecer a un compañero. ¿No? Que de su aportación principal es suficiente. O sea, mis 5 líneas o las 10 o la cuartilla es suficiente. Ya, con eso es suficiente. Sí. Muy amable, gracias, Sí, de nada. Así es, Arit, creo que se llama Arit. ¿Se va a respetar el acuerdo? Sí, se va a respetar. No hay problema.
¿Qué más? ¿Qué más? Doctor, ¿podría repetir? No me quedó Pequeña claro. pausa, ¿no? No ¿Perdón? me quedó claro si se va a retroalimentar o no se va a retroalimentar. Perdón que vuelva a preguntar eso. Es que ahorita en la conversación no me quedó claro si vamos a retroalimentar o no. Yo no pido retroalimentación. Si quieren retroalimentar, háganlo. Pero que sea algo que realmente aporte, ¿no? Porque luego nada más ponen, estoy de acuerdo contigo, compañerito, y bueno, eso que me retroalimenta, ¿no? O sea, mejor no lo digo, ya sé que si no dije nada es porque estoy de acuerdo, ¿me explico? Algo así. Doctor, una tercera, perdón, y la última. El sílabus propone ahí que podemos guiarnos para esta participación del foro de una pregunta detonante. De hecho, ahí está la pregunta detonante. ¿Sería correcto guiarse por ella y sería suficiente? Sí, creo que hay como 5, ¿no? Bueno, son dos detonantes y luego abajo vienen preguntas guías que pueden ayudar a responder las dos preguntas detonantes. Ajá, y luego vi ahí que da alguna redacción y como que adelanta y hace algunos cuestionamientos para poder desarrollarlos. Que dice ahí que eso no hay que subirlo, pero pues te ayudan a cuestionar. Pero bueno, sí, con las preguntas detonantes y que contestes una, no hay problema. Gracias, doctor. Gracias. Sí, de nada. Sí, Carolina, solo con nuestra participación bien fundamentada, con eso es suficiente. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, ya hablamos un poco de política pública. Ahora vamos a hablar de política educativa, un poquito más. A ver, llevo... Estoy leyendo el mensaje. Sí, sobre esas, Luz, sobre esas preguntas. Bueno, política educativa, por lo tanto, las políticas educativas son aquellas que se encuentran incluidas dentro de las políticas públicas de cualquier país y las cuales tienen como finalidad establecer medidas y herramientas, bueno, que en este caso puedan garantizar ¿qué? La calidad educativa, ¿vale? Bueno, ya después de haber hablado de política pública, yo creo que nos queda muy claro lo que es la política educativa, ¿no? Pero nos tuvimos que echar ese rollo para comprender esta parte, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, anotamos que los ministros de Educación y Planificación de la región concibieron el proyecto principal de educación, estoy hablando de América Latina, en 1979, para dar continuidad a las políticas educativas, teniendo como objetivo en el año 2000, haciendo énfasis en la equidad social, la consolidación de la democracia, sentar las bases de un desarrollo duradero y avanzar en la integración regional. Entre los desafíos identificados por el proyecto principal de educación aparece el de mejorar la equidad en la distribución del servicio educativo, ofreciendo educación de calidad a los sectores prioritarios. Aquí en México se fundamenta desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, toda esta situación, todo este bagaje, todo este conjunto de derechos, desde 1979 y desde el 48, desde la Declaración de Derechos Humanos, viene creando distintas normas, distintos tratados internacionales que fomentan el desarrollo de la educación. Entonces, pues, ustedes pudieran buscar declaraciones de los derechos humanos en América Latina para evadir o erradicar la discriminación. Sí, me explico, son muchos, son varios escritos, documentos que ustedes pueden identificar que se realizan para cumplir, ¿no?, con este proyecto principal de educación. Y a partir de entonces, pues la noción de derecho a la educación
ha tenido que dotarse de contenidos específicos para que pueda dejar de ser una consigna general y se convirtiese en instrumentos de política educativa con capacidad de transformación de la realidad. Aquí ya se está viendo que la educación, pues no solo es pasajero y en ese sector, ¿no? La educación involucra el desarrollo de una sociedad, ¿no? Involucra si hay trabajos, involucra si hay desarrollo, involucra si no hay delincuencia organizada, involucra la seguridad social. ¿Sí me explico? O sea, la educación es el parteaguas de una buena sociedad, ¿no? Por eso aquí pongo el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en su artículo 1, en su párrafo 1, señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, y pues bueno, no puede restringirse ni suspenderse salvo en los casos. ¿Cuándo se restringe? Pues en el artículo 29, cuando hay suspensión de las garantías, que hay algún tipo de riesgo nacional, o en el artículo 38, cuando se cometen delitos por vagancia o malvivencia, por ebriedad consuetudinaria, ¿sí me explico? Entre otros categóricos, solo en esos momentos pueden restringirse. También el artículo 131 de la Constitución nos habla de la suspensión de la entrada y salida de mercancías, si es que el Estado lo señala, pero son las limitaciones que se tienen, ¿no? Para restringirse o suspenderse las garantías. ¿A qué vamos? Pues bueno, la educación es algo obligatorio y también se debe respetar los derechos humanos. En el párrafo 2 dice ese artículo: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo a todo tiempo a las personas. ¿A qué se refiere esto? Se llama principio pro homine. Y ustedes ya lo deben comprender para comprender su sistema social, su sistema jurídico y pues el sistema educativo. El principio pro homine significa que en todo tiempo se debe respetar los derechos humanos en la protección más amplia de las personas. Como docentes, pues tenemos estudiantes y tenemos a nuestro cargo tanta gente, pues esa sería nuestra guía. Primero te doy la protección más amplia que necesitas, porque así lo establece la Constitución, así lo establece nuestro nuevo sistema. Entonces, párrafo 2 nos habla de principio pro homine. Luego en el párrafo 3 nos habla de que todas las autoridades, nosotros a veces, bueno, ustedes están en la educación pública, ¿no? Y como ellos, pues son una autoridad y pertenecen al gobierno y son servidores públicos. Entonces, deben conocer este párrafo 3 que dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. ¿Qué significa universalidad? Que es para todos. Interdependencia, que si transgredes un derecho humano, estás transgrediendo a todos los demás. Indivisibilidad, pues que no puedes dividir los derechos humanos. Y progresividad significa que debes tener más, no menos. Por eso ponemos de ejemplo de que si hay alguna reforma a sus prestaciones como docentes que las transgredan, no se puede hacer eso, porque este principio nos dice que siempre van a ser más los derechos, no menos. ¿Sí me estoy explicando? Y aparte, pues no se puede hacer un efecto retroactivo en perjuicio de una persona, de una ley. ¿Sí me explicó?
A esto se le llama control difuso de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que todas las autoridades deben respetar los derechos humanos. ¿Sí? Y entonces el Estado debe prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Como docentes, viene otro apartado. Bueno, está prohibida la esclavitud, por ese solo hecho que estando aquí somos libres todos y necesitamos libertad y protección de las leyes. Este es muy importante, la discriminación. ¿Alguien de ustedes sabe si es delito o no la discriminación en México? Bueno, si no lo sabían, es delito en algunos estados la discriminación. Entonces, muchas veces nos enfrentamos como profesores, como docentes, con estas dificultades con ciertos estudiantes por haber tomado ciertas decisiones que a veces no se contemplaba la consecuencia, yo estoy hablando jurídica y social que tiene, ¿no? Entonces, en México está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, diga no a la discriminación, pero sí a la equidad. ¿Y qué significa la equidad? Tratar diferente a los diferentes e iguales a los iguales, pero dándole más derechos, más herramientas, más privilegios a los menos desaventajados. O sea, no se hace la diferencia para menoscabar, sino para alentar. ¿Me estoy explicando? Entonces, discriminación sí es ese sentido de separación, de hacer diferencias, transgrediendo derechos humanos. Entonces, pues respecto a la educación superior, algunas reflexiones, ¿no? El nivel medio superior es el último componente de la educación obligatoria, según el artículo 3 de la Constitución Política. ¿Para qué nos sirve? Casi todas sus modalidades tienen una duración de 3 años, dirigidas a adolescentes de entre 15 y 17 años. El bachillerato comprende opciones que tiene por objeto, ahí dice, garantizar la formación para el ingreso a la educación superior y la adquisición de habilidades propias del mercado laboral. No se ha cumplido con esto. Primero, pues, no se garantiza que se ingrese a la educación superior actualmente. ¿Sí? Y tampoco se garantiza que se adquieren o se van a adquirir las habilidades propias del mercado laboral. Había mucho desempleo, hay mucho desempleo, ¿no? Entonces, bueno, en estudios, aquí el artículo 3 nos habla de la educación superior, que ya es obligatoria, ¿no? Serán obligatorias, dice aquí, en términos de la fracción 10. No sé, esta reforma, pues ya saben, la hacen los diputados y senadores, que bueno, pues ahí nada más hubieran puesto los mismos términos, porque nos llevan a la fracción 10 y dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Pues, ¿a quién más? Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad y proporcionar medios de acceso a este tipo educativo. Dice lo mismo, ¿no? Pues ustedes lo leen, nada más deberían haber puesto aquí, primaria, secundaria, conforman la básica y la media superior, y entonces deberían poner la superior, la educación superior. Bueno, eso es lo que nosotros los abogados a veces decimos que... Doctor, buenas noches, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Doctor, con referencia a esta parte que se acaba de modificar en mayo,
donde se dice que ahora el Estado deberá garantizar esta educación superior y que entonces todos tenemos acceso a esta educación superior. ¿Cuál es su opinión, doctor? Pues ahí dice, la educación superior lo serán, serán obligatorios, la educación inicial es un derecho de la niñez, lo será en términos de la fracción 10, entonces nos vamos a la fracción 10, entonces aquí dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Ahí está el fundamento donde ya el Estado está obligado a otorgar esa educación y tendrá que aplicar para las entidades, ¿no? Le pregunto esto, doctor, porque nosotros estamos teniendo, bueno, esta situación, y entonces cuando el Estado dice que él deberá garantizar, por un lado, pareciera que la solución, o sea, todo el mundo lo aplaude, pero realmente no estamos preparados para poder dar este acceso en instituciones públicas de educación superior. Luego, hablamos también de una problemática en donde, por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, de repente ya los chicos los que no entraron a la universidad, empezaron a hacer plantones. Y hoy, por ejemplo, el rector dijo que se iban a aperturar ciertos espacios para que estos chicos ingresen y ya tenemos una sobresaturación en las aulas. Y además, los que no ingresan, entonces, pues que el gobierno les va a dar una beca. Entonces, si consideramos la matrícula de estudiantes que se quedan fuera, por eso le preguntaba, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si vamos a tener que becar a todos estos estudiantes que no ingresaron y que viendo, por ejemplo, los indicadores y estándares como la prueba PISA, la Cambridge y todas las demás, que también están demostrando que no tienen las competencias básicas, entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todos estos estudiantes? ¿A todos se les va a becar? ¿Todos se van a terminar yendo a escuelas particulares? O sea, ¿cuál es esta mirada que tiene realmente esta aceptación? Bueno, yo no sé si les están dando becas y ya están autorizadas, porque para ello necesitan ampararse y necesita el Poder Judicial decirle al Estado, ¿sabes qué? Tú les tienes que dar beca porque es obligación tuya proporcionarles educación, ¿no? Es una situación que paulatinamente se debe de tratar. Que estemos preparados o no, es cuestión de organizar y de voluntad. Ahí no, a mí nunca me ha gustado esa palabra de no estamos preparados. O sea, no se quiere, ¿no? Realmente no se quiere, no se hace, no se aplica el dinero en lo que se requiere, porque así lo hemos visto, que el dinero que se tiene o el erario, las arcas, se utilizan para los fines solo en beneficio político, ¿no? O se inflan precios o se desvían los recursos. Esperemos que los recursos se apliquen para lo que se requieren y pues si ganan estas personas su amparo, pues el Estado tiene que otorgarles esas becas. ¿De dónde? Pues nosotros los trabajadores pagamos y cubrimos con nuestros impuestos. Digo, yo estoy contento de pagar impuestos, siempre y cuando se utilicen en las cosas que dicen, ¿no? Pero si se desvían en cosas que no, ahí estoy en desacuerdo, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de cifras, o sea, es importante este punto. Un escenario consistente tanto con las promesas de campaña como el eventual mandato de obligatoriedad es aquel que logra alcanzar una cobertura de al menos 56% en el 2024. Aquí nos habla ya de cifras, ¿no? Con una matrícula de 6.122.000 estudiantes y de 70% en el 2030 con 7.580.000 alumnos. Entonces, esto comenta este estudio que antes de concluir la administración de AMLO, el flujo de ingreso a la educación superior con el regreso de la educación media superior, pues bueno, seguiría más o menos ahí aumentando, ¿no? La trayectoria que sigue este escenario implicaría llevar a cabo un esfuerzo inédito en la historia de la educación superior mexicana. Pues algún día se tiene que hacer, ¿no? O
sea, no nos preguntemos si se va a poder o no, pues con algo se tiene que iniciar. La inversión sería cuantiosa e implicaría destinar bajo el escenario de obligatoriedad recursos por un total de 11.648 millones de pesos adicionales por periodo, o mejor dicho, durante el periodo, ¿no? Vean, en contraste con 7 millones, pues casi es lo mismo, ¿no? Se le sube un poquito, nada más que sí se invierta. Comparan con Finlandia, con otros países que se invierte menos en la educación. Es que ellos sí la invierten en la educación. Aquí no se ha invertido. Se desvían recursos. ¿Sí? Entonces, los recursos estimados serían indispensables para atender el crecimiento de la matrícula, fortalecer la oferta educativa y la planta docente de las universidades. Ahí vemos de la NUYES. ¿Qué importancia tiene la NUYES en México? O sea, es sorprendente que el Estado no puede regular sus propios organismos, que le da el REBOE, que los estudia, que acepta los programas, que ve las instalaciones. No, necesita crearse organismos privados para ver si tienen credibilidad dentro de la comunidad educativa. ¿Sí me explicó? O sea, a mí se me hace una burla esa situación. ¿Qué organismos intervienen? Pues en México existen 2 agrupaciones que buscan sobre todo mejorar y fortalecer la educación superior. O sea, el Estado no puede estudiar una educación, o mejor dicho, un sistema educativo, y pues permite crecer a ciertos sectores privados. Planes y programas, docencia, investigación, mediante la acreditación y calidad educativa. ¿Sí conocen estos organismos, verdad? Entonces, la ANUI es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Desde su fundación en 1950 ha participado en la formulación de programas, planes y políticas nacionales. Esto lo pongo nada más para ver la actividad que realizan, ¿no? Es una cuestión muy general, ¿no? Así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana, ¿no? Entonces, con la reforma, ¿desaparecen estos organismos o qué onda? ¿Por qué? Porque el Estado ya es su obligación dar esta educación, ¿no? Es una asociación no gubernamental de carácter plural que agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Dejen ver qué me han aportado por aquí. Pues sí, hay que ser emprendedores. Díganme ustedes, ¿quién crea los trabajos? Los crea la mano de Dios y se surgen ¿cómo dicen? Por magia, así nada más dicen que se crea una empresa, ¿no? Hay emprendedores, ¿no? Decía una persona, es que ya no hay oportunidades. ¿Y quién crea las oportunidades? ¿Otros humanos o no? Sí, otros humanos. ¿Y usted qué es? Humana. Entonces, pues tiene que crearse usted las oportunidades, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay que ver qué antes pedían. Sí, pues ahora, y creo que eran más cultos, ¿no? Mi papá había estudiado hasta 6º de primaria y sabía muy bien las multiplicaciones, leía muy bien, sabía de historia, de tantas cosas, cuestión de civismo. Doctor, pero cómo no, otra vez yo comentando. Fíjese, sí, adelante. Por ejemplo, aquí en el estado de Puebla, en el periodo del extinto gobernador Moreno Valle y su esposa, se hizo toda una falsedad. Entonces, de repente, en las preparatorias llamaron a los estudiantes y les dijeron, tienen que traer 2 personas que estudien la primaria y que saquen el certificado en este periodo. Entonces, esas personas las obligaron a llevar 2 personas que no supieran leer y escribir y que iban a acreditar la primaria y otros la secundaria.
Resulta que primero dijeron les vamos a dar un curso, pero las personas no venían, entonces dijeron, bueno, pues que hagan un examen, pero las personas no sabían usar ni siquiera la computadora. Así que lo que hicieron fue poner a estos estudiantes de preparatoria a contestar el examen de primaria y secundaria, y con eso les acreditaron. ¿Qué pasó después? Se hizo toda una parafernalia para poder hacer la fiesta de graduación de estas personas de primaria y secundaria, y entonces elevamos en este periodo prácticamente 3, 4 años de nivel educativo. Y entonces hablamos de una alfabetización y hablamos de que se alcanzó que muchas personas tuvieran su certificado de secundaria, cuando en realidad no se alfabetizó ni se educó, lo que se hizo fue expedir papelitos nada más. Entonces, ¿cuántas personas están llegando con un certificado que no está garantizando ni siquiera las competencias básicas? Aquí la pregunta es, ¿quién se presta para hacer eso? Bueno, pues en las escuelas hizo esto. Perdón, hace rato decíamos que de acuerdo a los niveles de la OCDE y la evaluación de políticas educativas, toda esta cuestión, para obtener recursos, empiezan a inventar los datos, empiezan a hacer trampa, lo que usted está diciendo. Aquí la pregunta es, ¿quién se presta para eso? Pues es todo un sistema que viene estando y que verdaderamente preocupa. Por eso también creo que cuando tenemos todos estos datos cuantitativos, porque la investigación cuantitativa siempre se ha mirado como, son números y entonces los números no mienten, y es justamente la manera más fácil de decirle a las personas y que la gente crea, porque dicen, miren, vean cuánto se elevó en esta estadística, vean cuánto, fíjese, por ejemplo, en el INEGI, yo estuve haciendo en la parte de estadística y metodología, y hay una pregunta que se les hace a las personas, y es, ¿usted este año trabajó? Y la respuesta inmediata de las personas es, sí, porque bajo nuestro contexto cultural, si no trabaja uno, pues queda uno mal, como, qué flojo. Ahora, la siguiente pregunta que había que matizar entonces, ¿en qué se desempeñó? Y algunos dicen, no, pues soy ama de casa, entonces no es un trabajo que tenga prestaciones y que esté aceptado. Bueno, ahora ya viene esa modificación en la ley, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que piden, que limpian parabrisas en la esquina, sí trabajé, porque para ellos es un trabajo, y estamos entonces falseando estos datos. Creo que cuando tenemos esta mirada cuantitativa hay que tener también mucho cuidado con estos datos que nos dan. Claro, ¿cómo verificamos si los datos son importantes o no? O son reales o no? Pues solo haciéndolo, nosotros mismos haciendo el estudio. Por eso hay que ver cuáles son nuestras fuentes, ¿no? Nosotros clasificar las fuentes, y pues si estamos viendo este tipo de situaciones, tenemos también la decisión de no hacerlas, y no tan solo porque si no sigues esas órdenes te quedas sin trabajo, sino porque pues yo creo que hay altos ideales. Es como a mí no me gusta dispararle a la gente o maltratarla o aterrorizarla. Por lo tanto, pues no sería militar, o no sería policía, o no sería policía de investigación, porque a mí no me agrada eso. Entonces, me agrada la docencia, y si me están exigiendo que haga ciertas cuestiones irregulares, y yo las admito, entonces ahí ya se pierde la esencia, ¿no? De lo que pretendemos. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo rompemos con este círculo vicioso de o lo haces o te quito la chamba? A ver, doctor, es importante, ¿no? Es a lo que iba, ¿no? De que empezaron a hacer trampa ahí los evaluadores, ¿no? Lo que comentas, compañero. Doctor. Sí, escucho. Lo que comentó mi compañera es que se vivió un estado represor, valga la expresión, un Pinochet en la actualidad. Y si usted hablaba, lo secuestraban, lo golpeaban y lo amenazaban, o lo mataban y lo desaparecían. Entonces, muchos compañeros y compañeras les sucedió eso. Algunos siguen desaparecidos, otros
se desterraron de acá. No es tan fácil decir lo aceptas o no. Es que primero está tu vida para defender al otro, ¿no? Y ahí la política le falta entonces la investigación para ver cómo se está implementando y cuáles son los resultados. Es muy difícil al vivirla y es muy fácil el escenario desde fuera, ¿no? Fue una vida sumamente difícil y cruel para los poblanos, para quienes tenían independencia en el pensar y en el actuar. De ahí que esa etapa ya fue rebasada, pero volvamos a lo que nos compete, ¿no? La intervención entonces tendría que ser, a mí me causa cierta confusión el que hablemos de una política que ya no está vigente. Sin embargo, pues algo de lo que vivimos en lo pasado, que no se complementó en su operatividad, es difícil evaluarla en sus resultados. Sin embargo, de lo poco que se fue viviendo, pues, se pueden tener algunos resultados al respecto, ¿no? Pero, valga la expresión, el cumplimiento permea en muchos gobiernos y ahí ya no es uno el actor, ¿no? Sino que ahí ya requiere, bueno, la investigación sobre esa política. Ok. Sin embargo, muchas gracias. Perdón que lo interrumpa, pero se me está acabando la pila y como me salí de la oficina corriendo porque no pude entrar a internet hace rato, sí. Se me está acabando la pila, entonces vamos a pasar, ya se la acabó. Doctora Lupita, ¿se concluye el Zoom o esperamos? Yo creo que sí, ¿verdad, doctora Lupita? Compañeros, ¿concluimos la sesión? Sugiero que ya se termine por la hora, está muy interesante, pero sí, hay que irnos a descansar también ya. Sí, porque ya el doctor, pues, hasta que cargue la pila y el Zoom tiene también un tiempo de límite. Yo creo que sí. Buenas noches, Julia, de Texcoco y de Tecama, porque las dos partes vivo. Yo creo que sí también, además ya tenemos mucho cansancio. Yo ahorita vengo precisamente de dar el informe de la subjefatura de planeación, números y números, que por cierto nada alentadores los resultados de promedio, pero bueno, y ya pues retirarnos a descansar. Nos despedimos y nos vemos en el foro entonces hasta el siguiente Zoom, la siguiente semana. Que tengan bonita noche, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Todas buenas noches, que descansen. Yo les propongo, profesores, antes de que nos despidamos, sí, que cualquier situación de aclaración del foro o nos lo den por parte de las noticias en la plataforma. Ajá. Y de esa manera ya todos estamos enterados de qué es lo que tenemos que entregar. Obviamente ya quedó el acuerdo de no hay retroalimentación, el límite de palabras pues es el que cada quien quiera. Yo les sugiero no excedernos porque luego es mucho de leer. Sin embargo, pues yo creo que podemos pedirle al profesor que cualquier situación no la haga saber en la plataforma. Sí, de hecho está grabado y la doctora Lupita también lo sube al grupo. Okay. Sí, pues bueno, ahí lo subimos también al grupo de Facebook, compañeros. Gracias, maestra Lupita. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Bye, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Bye. Bye, bye. Bye.
Ya estoy aquí. ¿Todavía están? Bueno. Bueno, aquí seguimos. Nada más que la mayoría ya se retiró. Bueno, nada más nos faltan unas presentaciones. Disculpen por haber no pensé que nos íbamos a demorar tanto. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, la siguiente diapositiva era desde la FIMPES, ¿no? Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Pues igual, ¿no? Agrupación de Instituciones Mexicanas Particulares, esta tiene como propósito mejorar la comunicación y colaboración de estas entre sí y con las demás instituciones educativas del país, respetando las finalidades particulares de cada una, ¿no? Y pues bueno, hace rato comentaban si es posible, no es posible. Les pongo aquí de una vez las fuentes de información. De todas las diapositivas se las voy a subir en la plataforma. Y pues conclusiones, ¿qué esfuerzos tendría que emprender el nuevo gobierno para garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar una carrera? Si así lo desea, ¿en qué plazos podría concretarse este propósito? Decía sus compañeros, pues es algo que es difícil, que no estamos preparados, que se maquillaban las estadísticas, claro. Estamos en épocas de cambio, esperemos que sí se den estos cambios. ¿Cuáles son los propósitos o fines de dicha educación? O sea, ¿qué busca la educación que está planteando o va a plantear el Estado en estos, por lo menos en este sexenio? La educación no puede ser de 6 años, es todo un proceso que debe durar, por lo menos ya hablábamos ahorita hasta el 2030, ¿no? Por lo menos unos 15 años para que se vea la generación, toda una generación que cumpla con estos propósitos. Y pues bien qué papel jugarían FIMPES y ANUYES. Esas serían las preguntas que yo les haría. No sé si gusten complementar algo de lo que vimos, hacer algún comentario. Está abierto el micrófono. ¿No, nadie? Bueno, entonces, pues con esta presentación de las fuentes de información me despido de ustedes, igual pendiente en plataforma para continuar con sus dudas. En breve ya estaré calificándoles para que hagan o ya tengan su retroalimentación y pues podamos seguir adelante. Por mi parte, hoy ha sido todo. Muchas gracias. Disculpen aquí las fallas técnicas, como siempre se presentan, pero pues bueno, pudimos llevar a buen puerto esta charla, esta sesión número 2. Fue un gusto estar con ustedes. Les deseo lo mejor y sigo al pendiente. Hasta pronto.